Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este congreso. Yo haré mi exposición tomando 4 tópicos: aspectos generales, la biométrica y medidas de seguridad, utilidad de la biométrica en el sistema financiero costarricense. Como aspecto general, desde hace varios años la tecnología y el capitalismo crearon una sociedad globalizada, pero ninguna de las anteriores era cosa nueva. Ambas comparten como factor común que han sido fenómenos de la cotidianidad, comunes y corrientes, a través de los siglos. Lo que sí es novedoso es la velocidad de su transmisión y alcance global a través de todo el orbe. Estas dos variantes convirtieron el capitalismo en un sistema y a los avances tecnológicos en la revolución de tecnologías de información. Lo que sí es novedoso, esa transformación se generó dado el cambio del valor radical del conocimiento. Se convirtió en un recurso preciado, siempre se consideró un bien privado y de un momento a otro se genera como un bien público. En la primera etapa del conocimiento fue aplicado a procesos, productos, herramientas. Esto creó la revolución industrial. En su segunda etapa, que comenzó alrededor de 1880 y culminó hasta la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento se aplicó al trabajo. Esto introdujo la revolución de la productividad. Y en una última fase, inició después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora el conocimiento se aplica como él mismo. Funciona también como información. A esta etapa, Docker, de 1994, en su libro indica: esta es la revolución administrativa. El conocimiento se está convirtiendo actualmente en el único factor de la producción y ha puesto a un lado al capital como al trabajo. Ahora bien, presentado este escenario mundial, se puede nombrar estos últimos años de volatilidad tecnológica como revolución de tecnología de la información, misma que se debe resguardar de forma apropiada. Esta situación descrita impulsa en general a todos los quehaceres humanos a transformarse. Las TICs llegaron a nuestro medio para cambiar estilos de vida, la forma de concebir la vida, la manera de hacer las cosas, por ende los negocios. Hasta la percepción del cuerpo humano es diferente. Servirá en muchos casos para identificarse por medio de la huella dactilar, pero luego de una forma más sofisticada por medio de aparatos electrónicos que leerán diversas partes de nuestro cuerpo para identificarnos de manera inequívoca de otros seres humanos. Así la biométrica se abre camino y se coloca en un escenario de estudio por parte de las ciencias jurídicas para contraponerse con los derechos humanos, tales como el derecho a la intimidad o a la información, y es su manejo en parte de las terceras personas. En esta oportunidad nos procederemos a examinar la biométrica como medida de seguridad en el sistema financiero costarricense. Para alcanzar este objetivo se definirá a la biométrica. Se explica la biométrica como medida de seguridad para concluir con reconocer en la biométrica la utilidad que brinda en el sistema financiero. Su origen viene de la palabra griega bio, que significa vida, y metrón, que significa medición. Lo anterior nos lleva a determinar que la biométrica es el estudio estadístico de las características físicas o de comportamiento de los seres vivos. La biometría, podemos decir, es la firma biológica única que posee cada persona, tanto así como la huella dactilar, el patrón de vasos sanguíneos en la mano o del ojo, la termografía facial, la forma de la cara, entre otros muchos que inclusive están en estudio actualmente. Su utilidad más frecuente es como medio de autenticación de identidad.
Pasamos a las características. De acuerdo a la utilidad, en la actualidad se le consigna a la biometría, podemos citar lo siguiente. Utiliza técnicas matemáticas, estadísticas sobre las mediciones precisas de longitudes, anchuras, geometría y patrones del cuerpo humano y del comportamiento. Esto implica la necesaria utilización de instrumentos para la medición, o sea, entre más sofisticada es la tecnología, mayor es la precisión obtenida. También nos conduce a la necesaria participación de la persona y, consecuentemente, a contar con su consentimiento, pues se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la disposición del cuerpo, derecho a la información y a la intimidad. Toma en cuenta características fisiológicas. Este carácter nos señala las vicisitudes que históricamente se han tenido para identificar a las personas, el nombre y apellidos, número de asientos de registro, entre otros, han sido insuficientes para poder definir de manera inequívoca a una persona de otra. La introducción de la ciencia y la tecnología conduce a determinar diversos rasgos, sin que sean técnicas invasivas como la prueba de ADN por diversos fluidos del cuerpo humano, para identificar a los seres humanos por sus características fisiológicas y características de comportamiento. Estas aluden a la cadencia al caminar o bien a la velocidad para ingresar un código de seguridad de forma impulsada por las teclas. Pues bien, los antecedentes históricos los encontramos en China alrededor del siglo XV. Se estilaba estampar las huellas digitales, las huellas de las palmas de las manos sobre papel con tinta entre comerciantes, y era un método para diferenciar entre los niños y jóvenes también. Los primeros usos que en Occidente se le dio fue por medio de la huella dactilar. Esto para identificar cuando alguien cometía algún crimen. A este se le conoció como el sistema Bertillonage a finales del siglo XIX. Posterior a ello, en el año de 1935 se utilizó otro medio de identificación como lo es el iris del ojo. Los oftalmólogos Carl Simon y Isidore Goldstein escribieron un artículo en el New York State Journal of Medicine donde indicaron que los patrones vasculares son únicos en cada individuo. ¿Qué son las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad son el conjunto de mecanismos o actividades creadas para el óptimo funcionamiento y control de algo. En este caso, en aras de resguardar la información requerida. Dichas medidas forman parte de nuestra vida cotidiana. A medida de ilustración las encontramos en las señales de tránsito, en protocolos laborales, de seguridad y de asistencia, entre otros. Ellas nos brindan una seguridad personal y jurídica. Si resultan violentadas por algo o alguien, sabemos que existe una penalidad al respecto, pero en nuestros días eso no es suficiente dado a la alta vulnerabilidad de la información y datos sensibles que manejamos en diversas plataformas tecnológicas. Medidas de seguridad a partir de la biometría. Aquí citaré algunos medios de seguridad. Algunos de ellos resultan costosos, invasivos y otros no tanto, pero el factor más importante en la implementación a nivel de aceptación del usuario es el usuario bancario, lo cual debe cumplir con la expectativa de eficacia, agilidad y costo menor, pero sobre todo alto nivel de confiabilidad para evitar suplantaciones de identidad. Tenemos entre ellas la huella dactilar, por todos conocida. Funciona con la secuencia de la forma de los surcos de la piel en los dedos. Cada individuo tiene un diseño único y diferente que sirve para identificar a uno de otro.
Tenemos también el análisis por retina. Consiste en analizar el tramado de forma de los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo contra una luz intensa. Es altamente distintiva, ya que dos individuos no poseen patrones iguales, incluso en gemelos. Es estable durante la vida de la persona e independiente de factores genéticos. Esta modalidad de biometría es de alta confiabilidad, por lo tanto es eficaz en ambientes de alta seguridad. Tenemos también el análisis del iris, que se basa en el estudio del patrón del color alrededor de la pupila. Es más sencillo y menos costoso que el examen de la retina. Tenemos la cara. Este método analiza las características utilizando la geometría de la cara del individuo, el tamaño de los ojos, la distancia entre ojos, nariz, boca, longitud de la mandíbula, etc. Este método tiende a ser menos invasivo. Algunos lo consideran como confiable. Funciona una doble cámara que captura la luz visible e infrarroja para conseguir un patrón en tercera dimensión. Tenemos también el termograma facial, que envuelve la captura del patrón del color del rostro como resultado del flujo de la sangre que se encuentra debajo de la piel. Funciona por medio de cámaras de infrarrojo que detectan el calor producido en patrones térmicos. Estos patrones se llaman termogramas y son diferentes entre cada individuo. Siempre y cuando la estructura de las venas sea estable, el flujo de la sangre tenga una causa fluctuaciones y variaciones de patrón secundarios. En la palma de la mano funciona con una secuencia creada por las venas de la palma y el torrente sanguíneo activo. Esta parte es bastante interesante, porque si no tiene el flujo activo, no tiene cómo leerlo. Es bastante utilizado, económico, para nada invasivo. Sin embargo, para sufrir alteraciones por cambios profundos en la mano y las venas causadas por una lesión, lo que requerirá de un nuevo registro. Ese es el inconveniente que presenta. Tenemos también el registro por voz, que se utiliza por medio de la expresión de una oración que funciona como una contraseña de reconocimiento. En este caso, la identidad del interlocutor va a estar unido a las características de comportamiento y fisiológicas, tanto así como la entonación, la dicción, hábitos lingüísticos. Tiene la desventaja de no funcionar bien en entornos con ruido, como lo son en centros comerciales o bancos. Además, posee otro inconveniente, que es fácil para el locutor repetir de manera idéntica y exacta la misma palabra o frase. Por esa razón es poco utilizado. El último tenemos el ADN, que se le tiene por el máximo parámetro biométrico para identificar, excepto en gemelos idénticos. Tiene el inconveniente que es intrusivo y sumamente costoso. Tenemos la firma. Esta es una de las formas más sencillas y comunes de la biométrica para identificar a los individuos. Consiste en comparar la firma con firmas anteriores captadas y resguardadas en una base de datos. Variantes como la velocidad, fuerza utilizada y otros factores sutiles para verificar la identidad. Es lo que se utiliza como un examen para ello. No es exactamente un método biométrico, pero se utiliza en los bancos. Ahora me comentaban que se estaba utilizando bastante en España. Como le indica un artículo de un informe de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas, nos indica: entre los métodos de biometría actualmente considerados para un futuro desarrollo están los impulsos sanguíneos, el olor corporal, la composición de la piel, la disposición de la matriz de la uña, el modo de andar y la forma de la oreja. Como utilidad en el sistema, encontramos que
los servicios financieros se han diversificado y con esto se han procurado instaurar diversos mecanismos de seguridad para resguardar sus intereses y la de las personas usuarias. Conforme la tecnología se ha implementado en los diversos servicios, se han presentado diversos fenómenos y actividades para lesionar las medidas de seguridad que se van implementando. Se sabe que en nuestro medio costarricense, el phishing, entendido como el robo de identidad o el robo de contraseñas de cajeros automáticos, han generado pérdidas importantes para las entidades financieras ante resoluciones de las autoridades judiciales que imputan responsabilidad a los prestatarios del servicio porque no tomaron las medidas de seguridad adecuadas, al ser vulneradas por delincuentes, o bien porque no se educó de manera adecuada a las personas usuarias. La biométrica se presenta como una posible solución a las falencias que los métodos actuales presentan en la seguridad de diversos servicios financieros. La necesaria intervención del cliente para autenticar una gestión es un aspecto que pone énfasis en el seguro de estas medidas de seguridad. De seguido, enlistaremos algunas utilidades principales para detallar en la utilización de la biométrica en los servicios financieros. Reduce la responsabilidad de las entidades financieras respecto del consumidor bancario para disminuir los fraudes informáticos como el phishing. Proporciona mayor certeza en la autenticación de identidad del consumidor financiero. Proporciona agilidad al momento de realizar transacciones bancarias desde cualquier dispositivo que posea un receptor biométrico. Se alinean los protocolos de seguridad financiera con las recomendaciones de la OIT del subcomité número 37 sobre biométrica. Y acá la OIT, en un informe que realizó, indica como una parte favorable que abarata su funcionamiento e incrementa la fiabilidad en la utilización. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar los costos de inversión para los diferentes dispositivos que deben de hacer las entidades para brindar servicios financieros. Además de la velocidad que se desarrolla la biométrica, probablemente la delincuencia estará buscando cómo evadirla, empezando hasta por lo elemental en un virus informático, solo por mencionar una posible hipótesis. El derecho comparado y regulaciones de biométrica. Las primeras normas de la biométrica fueron elaboradas por los gobiernos y cuerpos de seguridad de los estados para intercambiar datos sobre huellas dactilares en la década de los 80. Y desde entonces se ha dado una acelerada sofisticación en la creación, difusión, estandarización y elaboración de normas a partir del año 2002. Actualmente hay varios organismos internacionales que están elaborando dichas normas, entre las cuales se puede mencionar a la Organización Internacional de Normalización, conocida por sus siglas ISO. Comisión Electrotécnica Internacional, conocida con sus siglas CEI, y el sector de normalización de las telecomunicaciones de la UIT sería UIT-T. También los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, sería la Organización de la Aviación Civil Internacional, conocida como OASI, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Redactan normas cada una en su materia en específico. Un ejemplo de ello, en el caso de OASI, que lleva la tutela en la normalización de documentación de viajes legible por máquina, incluidos los pasaportes electrónicos. En el campo del derecho, que obedece a los cambios vertiginosos de la comunidad mundial y de manera puntual en materia de biometría, para todo aquello que resulte aplicable y amigable para el ejercicio de nuestra esfera íntima, tiene que dedicarle un examen especial y exhaustivo a la legislación vigente con el fin de otorgarnos una debida protección a los actores sociales, habitantes, consumidores, instituciones públicas y privadas. Se hace una breve reseña sobre las legislaciones. Ok, me están diciendo que estoy con poco tiempo, así que
Les diré en una forma bastante resumida sobre la legislación de Colombia, que dentro del estudio de las normas que me llevó a hacer para esta ponencia fue España, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. En la única normativa que expresamente indica y está tutelando la biometría es en la de Colombia, denominada Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre del 2012. Y me permitiré leerles nada más el artículo para que tengamos idea de su composición. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Las consideraciones finales. La comunidad mundial ha necesitado de robustecer las medidas de seguridad para un manejo de la información eficaz y poco vulnerable en todos los aspectos de nuestra vida. El derecho en materia biométrico dentro de nuestro país tiene un reto importante, ya que debe considerar a las distintas poblaciones, en especial las vulnerables, como son los niños y los adolescentes, que se convierten en consumidores bancarios frente a la tutela de los derechos fundamentales y el manejo adecuado del almacenaje, recolección y distribución de los datos biométricos en las instituciones y órganos del Estado. Requerimos especialmente de la aprobación de la Ley de Comercio Electrónico, porque detrás definitivamente viene la biométrica. Muchas gracias.